cada vez me sorprendo más acerca de la llegada de este podcast, incluso de los efectos de este podcast. Es por eso que estoy ideando algunas cosas nuevas, en principio, como para poder eh, solventar este podcast, como para poder grabar episodios quizás más seguido, como para poder hacerlo rentable de alguna forma, ¿sí? Ya al inicio de cada uno de los episodios les comento eh, cuántos... cuántas suscripciones activas tenemos del dólar por mes, como para que más o menos se hagan una idea de las ganancias que se puede obtener, que estoy obteniendo con este podcast, pero necesito que este podcast sea rentable como para poder dedicarle más tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Como quien dice, eh, que me permita continuarlo sin ningún tipo de sobresalto, ¿no? ¿Qué sé yo? Como para que sea rentable, básicamente, y me permita tener más tiempo como para, por ejemplo, subir episodios más seguido y demás. Entonces, por eso estoy, como quien dice, pensando en algunas cosas nuevas. Eh, Todo ha sido a partir de sugerencias de los mismos oyentes que están en constante comunicación conmigo o incluso que me mandan no solamente los audios que estamos escuchando al inicio de cada uno de los episodios, sino que también eh, se comunican conmigo por otras cosas y muchos eh, me han hablado acerca de los efectos que tiene este podcast. Incluso eh, hay una persona en particular, se llama Jero y vive en España, que si escuchaste alguna vez el audio que salió en algún episodio anterior, él me propone que haga un podcast para dejar de fumar, porque si bien yo pude de alguna forma ayudarlo con el insomnio, eh, él me comenta que quizás es probable que también lo pueda ayudar a dejar el tabaco. Se me ocurrió no solamente hacer un podcast ayudando a la gente a dejar de fumar, sino que se me ocurrió hacer una especie de sesiones, eh, sería como una especie de coaching, ¿no? No solamente para dejar de fumar, sino también para combatir el insomnio, para combatir la ansiedad, porque de hecho muchos de los mensajes que recibo y muchos de los oyentes con los que hablo me comentan acerca de la importancia de este podcast para combatir la ansiedad, porque muchos de ellos sufren de ansiedad y este podcast los ha ayudado muchísimo a poder combatir la ansiedad. Eh, Qué sé yo, algunas otras cosas que quizás tienen que ver con el progreso, el desarrollo personal, qué sé yo, dejar de fumar, bajar de peso, reitero, combatir la ansiedad, combatir el insomnio, todas cosas que tienen que ver con ser un poco más feliz, ¿no? Y tener una vida mejor. Muchos me han comentado acerca de quizás la necesidad que tienen de poder mejorar su vida de alguna forma y cómo este podcast les ha ayudado en algunos aspectos, ¿no?, de esa vida. Eh, yo no me creo tampoco nada del otro mundo, simplemente soy una persona que viene aquí a compartir, eh, vamos a decirle, sus experiencias o incluso a intentar ayudar a través de este podcast, a través de un podcast, ¿no? En principio a superar el insomnio, en principio a poder dormir un poco mejor, pero me he encontrado con que al fin y al cabo este podcast termina por ayudar a la gente, termina por ayudar a los oyentes en muchos aspectos. Hablábamos recién hace un rato de la- el hecho de que las personas puedan haber dejado de consumir medicamentos a raíz de la escucha de este podcast, realmente me parece algo muy mágico. Es algo de lo que yo estoy muy orgulloso. Entonces, digo, bueno, ya que eh, hay oyentes que me lo solicitan e incluso eh, estoy con la necesidad de prestarle más atención a este podcast y de lograr que este podcast sea rentable, porque si no, eh, siempre vamos a tener el mismo inconveniente de alguna forma, que eh, no voy a
poder subir episodios demasiado seguido o no voy a poder cumplir quizás con una frecuencia necesaria para todos aquellos que quieran escuchar este podcast. Entonces, bueno, estoy ideando, reitero, algunas sesiones de coaching eh, que van a ser obviamente pagas. La idea que tengo es hacerlas por videollamada, que sea algo así como una terapia, ¿no? ¿Qué sé yo? Con la frecuencia que cada uno necesite, pero, qué sé yo, se me ocurre, no sé, una vez por semana, ¿no? Como una terapia de coaching normal, como si fuera una terapia psicológica, ¿no? Pero estoy hablando de quizás intentar trabajar determinados aspectos que son los que ustedes mismos me han informado que este podcast ha, como quien dice, colaborado en que esos aspectos mejoren en la vida de ustedes. Entonces, bueno, para que este podcast, reitero, pueda continuar, incluso pueda subir episodios más seguido y demás, voy a comenzar a hacer estas sesiones de coaching específicamente para la necesidad de cada uno, ¿no? Para que cada uno pueda, como quien dice, progresar a nivel personal y como para que cada uno pueda desarrollarse un poco mejor a nivel personal, pero realmente tiene que ver con el desarrollo personal, pero en realidad tiene que ver con el progreso, no tiene que ver con tener una vida mejor. Al fin y al cabo, son muchos aspectos de los que hablamos habitualmente en este podcast, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, Muchas de las cosas que hablamos más allá de las historias tienen que ver con tener una vida mejor y con ser un poco más feliz de alguna forma. ¿Qué sé yo? Esa sería también un aspecto a trabajar, pero es como demasiado generalista, ¿no? Eso no significa que nadie pueda llegar a tener la idea de decir, bueno, yo quiero ser un poco más feliz, ¿no? Y también trabajar ese aspecto, reitero, con sesiones que serían por videollamada. De esa forma podemos estar conectados independientemente del lugar donde vivamos. Podemos tratar temas como hablábamos recién, para dejar de fumar, para bajar de peso, para superar la ansiedad, para combatir el insomnio, obviamente, que es lo que venimos haciendo hace ya 5 años. Eh, Incluso para superar una ruptura de pareja. O sea, he hablado con oyentes que han tenido, y no ha sido uno, sino que han sido varios, que han tenido que sufrir, que transitar una separación y han recurrido al podcast como para poder eh, como quien dice, sobrellevar mejor ese duelo, sobrellevar mejor ese tiempo que dura la angustia o que dura el malestar o que dura la tristeza, obviamente dependiendo, ¿no? De cada situación en particular, pero qué sé yo, muchas veces una situación extraordinaria y traumática de alguna forma, como puede llegar a ser una separación de pareja, también lleva a que uno empiece quizás a sufrir episodios de ansiedad y que esos episodios de ansiedad terminen por convertirse en insomnio y que uno no pueda dormir, ¿no? Porque imagínate, eh, no es cualquier cosa una separación de pareja. eh, y muchas veces es una problemática que está muy asociada al insomnio, ¿no? Muchas veces es una problemática de esas que no te permite dormir. Y muchas personas me han hablado acerca de la, la, la ayuda que les ha brindado este podcast en esos momentos, ¿no? En los cuales la ansiedad no les permitía dormir porque la mente no paraba de pensar y de buscar respuestas y necesitaban tranquilidad y necesitaban eh, poder relajarse y poder parar un poco, poder desenchufarse un poco. Bueno, estas sesiones de coaching que estoy proponiendo ahora mismo van un poco más allá, ¿ok? Van un poco más allá de la escucha pasiva. Es entrevistarse conmigo y tomar acción de alguna forma para poder llevar, como quien dice, todo lo que hablamos aquí en el podcast, todo lo bueno que genera el podcast, un paso más allá y a nivel personalizado, ¿no? Porque una cosa es hablar, como quien dice, en general, en este podcast. Una cosa es que yo te esté hablando a vos, pero a la vez le esté hablando a todos los oyentes que están escuchando en muchísimos lugares del mundo. Y otra cosa es que yo pueda hablarte a vos cara a cara.
¿no? Conocerte y conocer, eh, como quien dice, tu problemática específicamente y poder tratarla, de alguna forma tratarla, entre comillas, y poder, como quien dice, empezar a trabajar en ello, ¿no? Como para poder progresar y para poder superarte. Así que esa sería una opción, todos aquellos que quieran eh, hacer uso, como quien dice, de estas sesiones. No tengo mucho tiempo, obviamente todo va a depender de la demanda que tengamos, pero hay, como quien dice, un cupo limitado. eh, Así que, bueno, las primeras personas que se comuniquen conmigo y que se anoten, bueno, obviamente van a ser ellas las que podrán acceder a estas sesiones de coaching que vamos a implementar a partir de ahora. Vamos a probar a hacerlas, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, porque quizás quizás a nadie le interese. ¿Se entiende? Entonces, bueno, voy a abrir una especie de cupo limitado como para poder hacer unas sesiones como para poder progresar a nivel personal en estos aspectos que hablábamos. Y bueno, veremos si hay demanda, si no hay demanda, si hay interés o no hay interés, o si esos lugares, esos pocos cupos que voy a abrir, si se llenan rápido o no, y de allí veremos si lo continuamos haciendo o no. Eso por un lado. Por otro lado, también para obtener ingresos, ¿no? Y para que este podcast dé de sí, eh, voy a implementar una idea que ya vengo pensando hace un montón de tiempo, que tiene que ver con las historias para dormir, pero para niños. ¿Ok? Es algo que ya muchísimos oyentes me han pedido, es algo que hemos hablado con muchísimos oyentes, es algo que también, de lo que también he hablado mucho aquí, ¿no? Pero ocurre que siempre lo he prometido y nunca lo he hecho, porque este podcast es un podcast que no solamente es escuchado por adultos, si bien es un podcast dedicado a los adultos, hay muchos adultos que lo escuchan con su familia, hay muchos adultos que lo escuchan con sus hijos, incluso hay muchos hijos que lo escuchan por sí solos, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre que las temáticas que tocamos aquí, muchas veces no hablamos de nada prohibido, incluso intento tener un lenguaje que no caiga en lo soez, ¿no? Incluso siempre intento tener un lenguaje bastante respetuoso, pero quizás las temáticas que a veces toco no son, como quien dice, adecuadas para menores. Entonces, la idea es hacer específicamente historias para niños, ¿no? Incluso ir un paso más allá y poder personalizar esas historias. ¿Entiendes? O sea, poder tener la posibilidad de ofrecer un servicio pago para aquellas personas que quieran que la historia salga, por ejemplo, no sé, con el nombre de sus hijos, o incluso que la historia tenga un determinado escenario o unos determinados personajes que coincidan con las actividades de sus hijos, ¿no? En resumen, sería algo así como personalizar las historias para niños, que de hecho las historias para adultos también las podemos personalizar, porque incluso hay oyentes que me lo han pedido, incluso hay oyentes con los que lo estamos trabajando, incluso hay historias que van a publicarse aquí, que son historias personalizadas para adultos. O sea, un adulto que me llama y me dice, que me escribe, mejor dicho, y me dice, bueno, quiero una historia que hable de mí, ¿no? Y me llamo tanto y hago tal cosa y quiero una historia que hable de mí, que me nombre y que que el personaje haga lo que yo hago y que se relacione con las personas que yo me relaciono y demás. Puede ser una historia que hable, como quien dice, en el presente, o puede ser una historia que hable en el futuro, ¿no? ¿Qué sé yo? Quiero una historia en la cual yo sea el protagonista y me esté comiendo a mi vecina, por ejemplo, ¿no? Y yo pregunto, ¿no? A ti, oyente, ¿te estás comiendo a tu vecina? Y me dicen, no, no me estoy comiendo a mi vecina, pero quiero escuchar una historia de ficción en la cual yo sea el personaje y en la cual yo me esté comiendo a mi vecina. Es como ver una película, ¿no? Una película en la que uno sea el personaje principal y ahí aparece, no sé, Margot Robbie, ¿no? Entonces dice, mira, quiero una película en la cual yo aparezca ahí y me enamore de Margot Robbie y ella se enamore de mí y, bueno,
qué sé yo, quizás no podré llevarlo a la realidad, pero por lo menos en la ficción, eh, Margot Robbie se enamorará de mí y bueno, yo seré feliz con eso. A lo que me refería, antes de dar todo este tipo de explicación, ¿ves? Todas estas cosas quizás se puedan tratar en estas sesiones de coaching de las que yo hablaba al inicio, pero de forma un poco más personalizada. ¿Se entiende? Y el tema de la personalización de las historias tiene que ver con que la historia tenga tu nombre y tenga tu vida, ¿no? Y tenga la escena que vos querés recrear, ¿no? Vos te comunicas conmigo y me decís, mira, quiero una historia porque le quiero regalar a mi hijo que tenga su nombre y que el personaje vaya al mismo jardín de infantes que él y que tenga amigos que se llamen de la misma forma que él y que, no sé, aprenda a andar en bicicleta, porque mi hijo está queriendo a aprender a andar en bicicleta, ¿no? De esa misma forma, uno puede qué sé yo, crear una historia en la cual, reitero, Margot Robbie se enamore de él. O quizás una historia que tenga que ver con, no sé, cualquier situación real. ¿Se entiende? Puede ser una situación real o una situación ficticia, pero tiene que ver con, la personalización tiene que ver con eh, elegir los nombres de los personajes, que puede ser el nombre de uno o el nombre de alguien a quien uno quiera, ¿no? ¿Qué sé yo? Como para poder regalarle esa historia a alguien, ¿no? Hacerle un regalo y regalarle un podcast, regalarle una historia narrada, un regalo bastante original, ¿no? Por decirlo también de alguna forma. Y además, qué sé yo, tiene que ver con elegir también la situación, elegir también la trama, ¿no? Qué sé yo, lo que yo estoy trabajando con algunos oyentes tiene que ver con que ellos, eh, bueno, son los protagonistas, eligen la, la, la situación, ¿no? Y de ahí en más, como conocen más o menos cuál es la temática de este podcast y conocen cómo yo creo las historias y demás, bueno, eligen de alguna forma, eh, como quien dice, me dan el puntapié inicial, ¿se entiende? O sea, me dicen, mira, yo quiero ser el protagonista de la historia y, no sé, quiero estar en la época de los dinosaurios, por ejemplo. Y ahí ya me dan vía libre como para que yo cree una historia a partir de esos preceptos. ¿Se entiende? Eso sería más o menos lo otro que estoy pensando para que todos aquellos que quieran una historia personalizada, eh, bueno, se comuniquen conmigo. Ya saben, está mi número aquí en la descripción del episodio. Se pueden comunicar conmigo y me encargan una de esas historias personalizadas que obviamente eh, son historias pagas, pero que contribuirán de alguna forma a que este podcast dé de sí, ¿no? A que realmente este podcast pueda llegar a ser rentable con estos accesorios, estas, eh, como quien dice, variantes que eh, si bien no tienen que ver directamente con el podcast, algunas sí, otras no, pero que ayudarán a que todo esto se vuelva un poco más rentable y a que realmente yo lo pueda continuar por mucho tiempo más, ¿no? Y que lo pueda hacer, como quien dice, más regularmente. Y no tener quizás los altibajos que habitualmente tenemos y demás. A que podamos crecer y a que esto pueda continuar, como quien dice, por mucho tiempo más. Así que todos aquellos, reitero, que quieran algún tipo de sesión personalizada de coaching, se comunican conmigo por teléfono para ocupar, reitero, voy a abrir unos pocos cupos para probar, para ver cuál es la demanda, si hay interés o no hay interés. Y por otro lado, también todos aquellos que quieran una historia personalizada para un adulto, para ustedes o para otra persona, si se la quieren regalar a un abuelo, por ejemplo, y quieren que yo cuente la historia de su abuelo, bueno, perfecto. Yo cuento la historia de su abuelo, ustedes me dan los detalles y yo hago la historia, ¿no? Improviso la historia de la misma forma que las improviso aquí, pero con los detalles que ustedes me proporcionen. Y lo mismo para los niños, ¿no? Voy a hacer historias para niños y todos aquellos que quieran una historia personalizada para los niños también se comunican conmigo y me la encargan. Básicamente estas son las novedades, de alguna forma, que tiene
el podcast, que tienen que ver que tienen que ver con que este podcast, reitero, pueda ser rentable y podamos continuar haciéndolo, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso.